a Pasa la Voz, como todas las semanas, los lunes a las 11 tenemos este espacio que nos otorga Radio DEM para poder hablar sobre cosas de la comunidad, paz y cuestiones importantes para la vida social en esta ciudad tan bella, metrópoli Monterrey. Eh, el día de hoy, siguiendo la línea de las últimas dos conversaciones que hemos tenido, traemos a una invitada especial, mi amiga personal, Sara Massieu, que es diseñadora gráfica por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, y tiene una maestría en animación por parte de la Universidad de Artes de Londres. Siguiendo, como mencioné, la línea, vamos a hablar sobre arte y cultura y cómo esto puede ayudar a nuestra comunidad o cómo la comunidad llega hasta el arte. Antes que nada, Sara, muchas gracias por tu tiempo, bienvenida. Sé que estás en un uso horario diferente, entonces agradezco también eso. No, pues muchas gracias a ti por el espacio. Yo estoy encantada de estar aquí. Muy bien. Te comento un poco en Pasa la Voz, hablamos, como dije en la introducción, sobre relaciones humanas en comunidad dentro de esta ciudad, cómo mejorarlas y cuestiones emergentes dentro, casualmente, de esta ciudad. Los últimos dos temas que hemos hablado han sido con un arquitecto y aquel que vino a presentar la gala de Macro. Macro es nuestro Museo de Arte Contemporáneo en la ciudad de Monterrey. Entonces yo he decidido invitarte sabiendo que actualmente tienes un corto que está de gira en festivales, que no está disponible actualmente para que todo el público lo pueda ver. Yo por justo cuestiones de nuestra relación ya lo he podido ver y tengo mis opiniones. Puedo decir que es un corto animado bastante fuerte, impactante, por decirlo así. Fuerte no me refiero a que tenga imágenes difíciles de digerir, sino que el contexto y cómo está te hace bastante pensar, por lo menos a mí como hombre me hizo pensar mucho y me hizo reflexionar todavía más sobre muchas cosas. Eh, pero bueno, ahorita regresemos y como avancemos llegaremos a un poco de tu corto y la razón por la que te invito. Bueno, como ya te había mencionado anteriormente, quisiera hablar sobre un poco cómo es que el arte nos ayuda a entender ciertos problemas en nuestra comunidad. A veces no es eh, tan sencillo hablar desde eso. A veces pensamos que el arte es algo erudito o para alta conciencia, pero creo que no, y es una crítica que hemos tenido. Entonces, si quieres comentarme un poco sobre cómo ha sido ese acercamiento para ti al arte y cómo el arte te ha ayudado tal vez a entender algunas cuestiones sociales que para ti no eran tan sencillas hasta que pudiste ver algún tipo de obra. Incluyes aquí cualquier tipo de obra audiovisual. Sí, pues bueno, yo creo que en mi vida al menos el arte ha sido crucial para el entendimiento de muchas cosas. No solo porque yo soy una persona muy visual, sino porque además creo que la clave para que uno pueda identificarse con algún problema, alguna situación o algún contexto que incluso puede ser muy distinto al que estamos nosotros inmersos, pues es la empatía, ¿no? Y el arte a lo que apela es a las emociones en general. Entonces, pues yo creo que en ese sentido sí hay tipos de arte que a lo mejor son, pues que se necesita cierto conocimiento teórico. Yo, en muchos aspectos hay ciertas corrientes artísticas que honestamente no entiendo porque no tengo los conocimientos, pero creo que en general hay la mayoría de las cuestiones artísticas pueden estar enfocadas justamente a algo que pueda entender cualquier persona y para mí creo que ahí es donde cae el poder de expresar mensajes fuertes mediante medios artísticos, aunque no sean exclusivamente de artes visuales. Sí, bueno, me uno a tu comentario. A veces creo que la ventaja del arte, aunque mucha gente la catalogue como de alta alcurnia,
apela siempre a la emoción, ¿no? Eh, Puede Ujú. ser propia de algún evento en sí, pero siempre va a ser más fácil para el ser humano entenderlo, ya que desde que nacemos somos seres con emociones y tal vez no sabemos decirlas, pero podemos expresarlas. Entonces siempre creo, me uno a tu comentario, es más fácil que el ser humano en general pueda acercarse y ser más empático con eso a partir de eso. Sumándome un poco, bueno, continuando un poco la pregunta es, ¿hay algún arte o producto que te haya hecho ser más sensible a algún tema y que tal vez eso también te ha invitado a hacer el corto que hiciste, que habla justo también de un tema importante que es la violencia de género, ¿no? Y sobre todo que lo manejas desde que no importa dónde sea, se vive, no importa que sea cultura o un país diferente, la violencia de género está presente y no es un tema, ¿cómo decirlo?, pues ajeno a todas las culturas, sino está presente. Pues, retomando la pregunta, ¿algún producto audiovisual que te haya hecho sentirte mucho más eh, empática? O sea, para hacer énfasis en la pregunta, en mi caso, justo tú me hiciste ver una película que se llama La tumba de las luciérnagas, es una animación eh, japonesa, y para aquellos que no la hayan visto, habla sobre la Segunda Guerra Mundial y sus afecciones que tiene sobre la comunidad japonesa, en específico sus protagonistas, que son dos niños menores, que a partir de una de las bombas nucleares pierden a su familia, vagabundean por el mismo Japón y gracias a la explosión sufren un deterioro muy fuerte en sus vidas hasta perder la misma vida. Perdón, es una película muy vieja, aquellos que no la han visto, lamento arruinarles el final. Eh, eh, y a mí me hizo empatizarme más, humanizar más, dejar de ver a la guerra como un suceso histórico, sino algo que sigue latente para muchas personas que lo pueden todavía respirar y que existen, ¿no? Las afecciones hoy en día y que no solamente es un hecho histórico que debemos de evitar replicar, sino que tienen consecuencias graves y a mí me hizo ser mucho más sensible justo al tema de la violencia y de la guerra, esa película. No sé si en tu caso exista algo similar. Mm, pues bueno, sí, de todas, esa película es una recomendación que hago, la de la tumba de las luciérnagas, es una muy buena película, muy dura. Y bueno, pues ahorita la que puedo pensar es justo otra película también, que es la del Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro, que esa película, si no me estoy equivocando, espero que no, si me equivoco, una disculpa, salió en 2006, entonces, pues sí, yo en realidad tenía 10 años y me impactó un montón, o sea, me acuerdo que me impactó mucho y bueno, si no han visto esta película es sobre eh, la Guerra Civil Española y pues bueno, también por el contexto de la escuela donde yo estudié, he tenido conocimiento como más a profundidad de la Guerra Civil, pero como que esa película fue como, ay, no sé, como que lo hizo real dentro de toda la fantasía, ¿no? Que tiene, la hizo muy real y sí, sí, como que me ayudó a aterrizarlo, por así decirlo, en mi cabeza. Comparto la opinión, justo nos conocemos de nuestra formación básica media superior. Sí, eh, justo eso, como, al igual que como la tumba de la Luciana, a mí me hizo dejar de verlo como un hecho histórico y de verlo como un hecho humano, por decirlo así, y Ujú. sensibilizarme a esos aspectos. Eh, Tal vez tengamos de dejar de ver películas un poco que se ven bonitas por afuera, pero en el fondo son fuertes, tal vez es también una opinión que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, siguiendo sobre el tema del arte, tú que eres artista,
tienes actualmente, como te he mencionado, ese es un corto en exhibición y eso para mí es ya ser un artista. Eh, ¿Qué es lo más eh, complicado, por así decirlo, cuando queremos expresar esas emociones que no son fáciles de decir? O sea, que no tienen palabras, pero tienen emociones. Lo quiero ver reflejado como cuando conocemos a alguna persona que ha perdido un ser cercano y no hay palabras, pero sí hay momentos, ¿no? Como abrazarlo. Y ese abrazo transmite más que un abrazo, ¿no? Es como lleva más. Y a veces, como artistas, me imagino que buscan eso, llevar que su arte o su producto, por así decirlo, lleve más que simplemente los materiales con los que esté hecho el producto. Si es pintura, pues óleo o materiales con los que se hagan las pinturas, ¿no? Ujú. Am, bueno, desde mi experiencia, creo que es básico, pues no puedo decir entender completamente la emoción, porque no sé si se puede entender así completamente una emoción, no sé si eso sea posible, pero sí creo que para mí es muy importante, pues sí, saber de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, si estoy hablando de dolor o de una tristeza desgarradora, es porque a lo mejor yo he vivido una tristeza desgarradora, ¿no? Entonces, creo que para mí es muy importante entenderlo. Y pues como que la parte complicada es como, bueno, para mí, no sé, por decir algo, una tristeza desgarradora es una cosa, pero no necesariamente para ti lo va a ser también, ¿no? Entonces, creo que también es importante conocer las experiencias que pueda tener otras personas con respecto a ese tema, ¿no? Y sí, creo que a mí, pues en mi corto lo que me ayudó justo es eso, ¿no? Que como tuve contacto por la naturaleza del corto y de los testimonios que tiene, pues con muchas personas que habían vivido violencia de género en distintos niveles, en distintos contextos y en distintos lo que sea, pero era violencia de género al final del día, ¿no? O sea, habían sido mujeres que habían sido violentadas. Y pues entender eso y ver cómo su dolor era de X o Y forma, pues va ayudando, ¿no? A tener claridad en ciertas cosas. Y bueno, a lo mejor suena un poco a una jalada, ¿no? Pero hay veces pues que uno los ve, ¿no? O sea, uno a lo mejor la tristeza se puede ver, o sea, una imagen visual de la tristeza, pues puede ser el vacío, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues uno va agarrando como esas referencias visuales para construir, pues, la pieza de arte final. O bueno, eso es mi experiencia al menos. Pues ya que tú sacaste a relucir tu propio corto, quisiera, que realmente es a lo que me gustaría enfocar un poco más el tiempo que nos queda, hablar de él. Si gustas darnos una sinopsis de qué es, de qué trata y el tiempo en que te tardaste en hacerlo, para yo poder dar posteriormente una retroalimentación ya conociendo el corto. Sí, claro. Bueno, es un corto animado. El género del corto, digamos, sería animación documental. Tiene una duración de 3 minutos con 40 segundos, que podrá parecer que es muy corto y pues sí, realmente es pequeño, pero bueno, es en animación tradicional, 2D, digital y bueno, habla de violencia de género, ¿no? Entonces, no tiene una narrativa tradicional como de inicio, clímax y desenlace, sino son distintos momentos y lugares donde se vive violencia de género, como en el trabajo, en la escuela, transporte público, familia, etcétera. Y bueno, lo que tiene este corto es que yo lo que quería mostrar es que es un problema global, ¿no? Que no importa de dónde seas, cómo te vistas, quién seas, dónde vivas, lo puedes vivir y es un problema internacional que rebasa las barreras culturales.
Y para demostrar esto, además de que en la parte visual pues traté de ser inclusiva con culturas, tipos de cuerpo, colores de piel, etcétera, etcétera, es que tiene testimonios, que todos los testimonios son reales, en distintos idiomas, ¿no? Entonces, bueno, está subtitulado para que se pueda entender, pero el chiste es que tiene creo que alrededor de 19 idiomas y bueno, en hacerlo me tardé 10 meses. Justamente el 15 de febrero del año pasado, de 2022, fue cuando terminé el corto, así que ya va a ser su primer año de aniversario. Felicidades. Gracias. Muy bien, miren, como Sara menciona, su corto habla desde justo una perspectiva de género, es dirigida, creada, y si no me equivoco, casi el 90% de quien ayuda a programarlo son mujeres. Entonces, tiene validez, y no quiero decir con esto que ningún relato que pueda ser contado tal vez por un hombre no lo tenga, pero como se habla plenamente de testimonio de mujer, no, yo no podría decir que tiene algún tipo de visión andrógina, bueno, androcentista, por así decirlo. Entonces es muy noble, por así decirlo, en el sentido en que sale desde justo una perspectiva eh, que solamente aquellas mujeres que han vivido una violencia de género podrían ser sensibles. Yo cuando pude verlo, por la naturaleza de nuestra amistad, me di cuenta que no, el sentimiento no apelaba hacia mí como público o como objeto, pero sí tenía un sentido hacia hombres, hacia mí, sobre esto es cruel, esto es, no es humano, esto no es apto. O sea, esto, por mucho que lo veamos como algo normal o que nuestro contexto nos diga que es habitual, no quiere decir que esté bien. Yo me sentí, no quiero decir que por decir agredido me sienta violentado, pero sí agredió a mis construcciones. Cuando digo construcciones me refiero a la forma en la que me criaron o del contexto en el que crecí por ser hombre, Ujú, o ser un hombre blanco, que aparte claramente mi fenotipo, o sea, mi forma de ser transmite esto, ¿no? Eh, eh, Me hizo sentir, pues sí, agredido, porque yo representaba o represento todo aquello que en general, por lo que las minorías se ven violentadas. Entonces, a mí me resonó mucho y pude ver genuinamente el dolor, la, la incomodidad, la frustración que tus testimoniales, que en el corto están, y son voces de fondo, no son realmente las protagonistas, porque el apartado visual ujú, quisiera contar una historia de cómo te vas hundiendo, bueno, como mujer se va hundiendo en este mar de emociones incontrolables y que nadie te prepara para tenerlas. Eh, me ujú, hace, me hace sentir, bueno, al terminarlo me hizo sentir muy incómodo con lo que represento, no con quien soy, pero sí con lo que represento. Y esto me ayudó a vislumbrar en cómo yo puedo intentar mejorar, ¿no? Tomando algún tipo de curso, ser mucho más sensible ante mis relaciones con mujeres, en el apartado público, sobre todo en el espacio público. Yo sabiendo que yo represento lo que generalmente da miedo, pues procuro mantener siempre un perfil bajo, no intentar hacer que mi presencia incomode. Cuando yo siento que alguna mujer, por mi presencia misma, empieza a incomodar, me detengo. Espero que ella avance o yo me cambie ujú, la acera para que empiece a notar eh, que yo sé que ella está incómoda, porque lo sabemos. Pues esas son sensaciones, como hemos hablado. ujú, Entonces, esto es
queriendo hablar como el arte, tu arte en específico, eh, a mí me ha hecho reflexionar, ¿no? Y yo invito también que tengamos la oportunidad de que un arte nos incomode, pensar el qué nos incomoda, que me imagino era la intención de tu corte, ¿no? Si quieres ahora sí hablar un poco más. Sí, pues justo creo que un poco lo que te pasó era el efecto que buscaba yo en la audiencia masculina. O sea, yo cuando empecé a trabajar en el corto, sí dije, quiero hacer un corto que te arranque un pedazo del alma. O sea, sé que a lo mejor suena como un poco salvaje de mi parte, pero hay situaciones donde creo que no, uno no puede como tocarse tanto el corazón y suavizar, ¿no? Y pues uno de los testimonios termina, lo voy a traducir, es un testimonio que está en inglés, pero terminaba diciendo como de, no hay un sitio donde las mujeres puedan estar seguras, ¿no? There's no place where women can be truly safe. Y cuando escuché ese testimonio, que además ese testimonio era desgarrador porque empieza diciendo, es un testimonio que son como 7 minutos, y empieza diciendo, cuando empiezo a hablar de violencia de género, no sé por dónde empezar, pero lo peor es que no sé en qué momento terminar, ¿no? O sea, como que era una mujer ya mayor que había vivido tantas experiencias y durante el testimonio cuenta, no me acuerdo ahorita exactamente cuántas, pero unas 5 o 6 experiencias de abuso graves, ¿no? O sea, era una mujer que había sido violada más de una vez, abusada por su pareja, golpeada en la calle por extraños, o sea, era una serie que dices, Dios mío. Y antes de decir esta frase de no hay sitio donde las mujeres podamos estar seguras, dice, hay al menos otras 6 experiencias más que les podría contar, ¿no? Entonces dices, híjole, madre mía, ¿cuántas historias no hay así, no? Y entonces, como escuchando ese testimonio, cuando yo todavía estaba en la parte de preproducción del corto y definiendo un poco cómo iba a ser el storyboard y tal, y empezaban a llegar más testimonios y yo lo platicaba más con mis amigas y con otras mujeres y decía, bueno, pero ¿por qué? ¿No? O sea, sí hay una educación machista, sí, claro, ¿no? O sea, como que esas son todas las generalidades, pero al final yo decía como, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué hay esta educación machista, no? ¿Por qué los hombres creen que tienen derecho o autoridad a hacer X o Y cosas y como si eso estuviera bien, ¿no? Y esa es la reflexión que tiene el corto, ¿no? Al final, y en otro testimonio lo tengo, ¿no? Que es como, ¿por why? O sea, como, ¿por qué está pasando esto? Y creo que eso es un poco lo que yo quería, ¿no? Con la audiencia masculina, como que que reflexionaran como, bueno, pues ¿por qué no? O sea, ¿por qué voy a yo permitir esto? ¿Por qué voy a yo replicar esto? Y como sí, como esta reflexión hacia ciertas acciones que hay veces que cometen sin darse cuenta por el contexto de la educación y hay otras veces que saben perfectamente lo que están haciendo y igual las hacen, ¿no? Es como decir, ay, no, pues es que yo no sabía que la estaba acosando. Pues ¿cómo no vas a saber que la estabas acosando, no? O sea, uno sabe cuando le está echando los perros a alguien, y la otra persona está incómoda, como tú decías, ¿no? Entonces, pues sí, como llevar esta reflexión de, bueno, ¿por qué tengo estos comportamientos? Que no es que esté diciendo que todos los hombres sean violadores o que todos sean abusadores, pero sí que a lo mejor hay que reflexionar, es como, bueno, pues si me enteré que este amigo hizo tal cosa, ¿por qué yo no le dije nada? ¿No? Y pues sí, un poco lo que te sucedió era lo que yo quería que sucediera, como esa incomodidad de la realidad de las mujeres. Lo, lo entiendo, mira, lo vivo. Eh, pues a mí, claro, ya como intentando seguir dar cerrado la entrevista, por así decirlo, como inicio de la entrevista es el arte, como me imagino también, ¿no? El sensibilizar desde el arte a veces se cree que es una obligación, o sea, es una pregunta, ¿no? O sea, ¿tú te crees con la obligación de tener que sensibilizar desde el arte o lo haces
desde el sentimiento de, es la manera más sencilla que a mí yo entiendo y que yo creo que el mundo puede entender. O sea, mi pregunta es, ¿existe esta dualidad al ser un artista sobre, debo de hacer mi arte eh, con sensibilidad porque es como mi obligación, porque como artista necesito hacerlo, o, o nace desde el otro sentimiento, desde yo he aprendido tanto del arte, me he sensibilizado tanto que quiero hacer algo para que alguien también se sensibilice de esto. Interesante pregunta. Creo que en mi caso es un poco de las dos cosas. Yo sí siento por mi persona, por cómo me educaron, por cómo crecí y por cómo soy yo sí siento una necesidad de, pues de poner, o sea, de ayudar en algo a ciertas causas sociales, ¿no? O sea, no solo violencia de género, ¿no? Pueden ser muchas causas. Y yo sí siento esa necesidad de que mis proyectos apelen a algo, ¿no? Ya sea, no sé, cambio climático, derechos humanos, justicia social, ¿no? O sea, yo personalmente sí tengo esa necesidad y, y por otro lado también creo como en, pues, no sé si es el término correcto, ¿no? Como en esta popularización de la cultura y de los temas y cómo el arte es un excelente medio para iniciar conversación, ¿no? O sea, yo lo he visto con mi corto, independientemente de si es considerado arte o no, o sea, yo veo como cuando se han hecho las proyecciones de mi corto, inicia una conversación y creo que eso se puede hacer con todas las demás disciplinas del arte y por eso es el medio que yo escogí, ¿no? Porque digo, las ciencias también me encantan y vengo de familia de científicos, de hecho, pero hay veces que están como tan arriba dentro de sus temas teóricos que es difícil que alguien externo lo entienda. Y para mí y para lo que yo quiero hacer, el arte justo es al revés, ¿no? Como bajar todos esos temas que pueden ser a lo mejor ajenos o complicados para que cualquiera los entienda, se pueda identificar y pues generar ese diálogo y esa reflexión. Gracias, Sara, por tu comentario. Mira, yo sé que tu corto aún no lo puedes exhibir en público, pero ¿cuándo podría ser? El título de tu corto es I Was Attacked. Si quieren, Ujú. pueden buscarlo. Si no les aparece, incluyan el nombre de Sara Massieu. Podrán ver algunas reseñas o dentro de su página personal tiene su tráiler. Me imagino que ahí vas a poder liberarlo pronto. ¿Nos puedes dar una fecha estimada? Honestamente, no puedo, así no estoy segurísima, pero yo creo que lo voy a liberar en un par de meses porque creo que ya quiero cerrar el ciclo de festivales de ese corto, entonces me imagino que a lo mejor en abril o algo así ya lo liberaré para que esté abierto para todo público. Muchas gracias, Sara. Gracias por tu tiempo. Se nos acaba casualmente el tiempo. Entonces, agradezco tu presencia, tus comentarios, la oportunidad de hablar de un tema sensible, de tu corto y del tema en general, y también cómo desde el arte podemos mejorar o podemos tener una reflexión de cómo mejorar nuestra vida en comunidad o nuestra vida social. Entonces, te agradezco mucho tu tiempo, Sara. No, pues muchísimas gracias por el espacio y pues aquí andamos para cualquier cosa que se necesite. Gracias. Pues terminamos nuestra entrevista con Sara Massieu sobre cómo el arte nos acerca a poder cambiar nuestras dinámicas o cómo reflexionar nuestras dinámicas. Agradecemos su tiempo de escucharnos y esperemos escucharnos prontamente la siguiente semana. Excelente lunes y excelente inicio de semana. Radio escuchas.